Estamos en la mañana del 11 en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Momento de recibir al senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez. Senador, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos visto una intensa actividad que han tenido los legisladores en el marco de lo que ha sido esta discusión en la Comisión Especial del Senado que usted presidió de la Ley de Urgente Consideración con varias modificaciones. Quizá la que más ha trascendido ha sido la de que se quitó el artículo que preveía la desmonopolización de ANCAP. ¿Qué nos puede ampliar al respecto para que la gente lo entienda, senador? Sí, ha sido una jornada muy intensa de trabajo, en donde hemos construido una ley de más de 450 artículos. Ha sido un trabajo muy intenso, pero se pudo cumplir perfectamente, dándole garantía a todos los partidos políticos de poder haber convocado a las instituciones que quisieron. Se recibieron más de 120 delegaciones que solicitaron ser escuchadas para opinar sobre el contenido de la ley. O sea, el trabajo fue muy intenso. Y entre las cosas en las cuales hubo acuerdo fue en el tema de los combustibles. El gobierno, el presidente Lacalle había insistido en incorporar ese tema en el proyecto de ley, el tema había sido incorporado y de esa manera se inició una discusión en el Senado que logró al final, a la postre, el acuerdo no solamente de los partidos de la coalición de gobierno, sino también del Frente Amplio. ¿Cuál es el objetivo final que el gobierno perseguía con la redacción original y también con la redacción que terminó por a la postre lograr el acuerdo de todos los partidos? El objetivo es uno: bajar el precio de los combustibles a la brevedad posible. Y bueno, y en ese sentido creo que se logró una redacción que satisfizo a todos los participantes de la coalición y que además logró después tener sorpresivamente el apoyo también del Frente Amplio. Creo que es un claro mensaje de que la prédica del gobierno encabezado por el presidente Lacalle Pou ha calado no solamente en los partidos políticos del gobierno, sino también en la oposición, en cuanto a que el objetivo era eficiencia de la empresa estatal petrolera. Nunca estuvo en tela de juicio que ANCAP iba a seguir siendo del Estado. Sí, el objetivo era uno: lograr una rebaja del precio de los combustibles para que como consecuencia de esa rebaja la producción nacional, los servicios puedan ser más competitivos a la hora de los precios que los combustibles obligan a poner en el producto final. Ahora, senador, con la quita de este artículo, que es diferente a otros artículos que se han quitado, como el caso de Antel, por ejemplo, que se desagregó de la ley de urgente consideración y se envió como un proyecto aparte, no es lo que ocurre con esto. Se han redactado otros 3 artículos complementarios, en definitiva, esto para alcanzar el famoso precio de paridad internacional. Lo que le importa saber a la gente, con estas modificaciones, una vez que se apruebe la ley, ¿implica que van a bajar los combustibles efectivamente para todos los uruguayos? Bueno, implica que se va a comenzar un proceso que tiene como objetivo final ese. O sea, no va a ser que al otro día que la ley sea aprobada el precio de los combustibles va a bajar. El problema es, o el tema está en que una vez que la ley sea aprobada, ANCAP tiene en un plazo de 180 días que lograr que el precio del combustible en la puerta de la refinería y de las plantas de distribución de ANCAP que existen en todo el país, el precio sea el de la paridad de importación. Y eso va a obligar, entre otras cosas, a que se sepa, y eso es un mandato que la ley le establece también a la URSEA y al ANCAP mismo, conocer cuánto es el precio del combustible realmente, cuánto es el costo por el refinado, cuántos subsidios desde ese costo de combustible va destinado a otras cosas que no tienen nada que ver, por ejemplo, subsidiar el Portland, cuánto es para toda la cadena que se desagrega después de que el combustible sale de la planta, o sea, estacioneros, transportistas, etcétera, etcétera. Y también una cosa que tenemos que saber, que no es nada menor, que casi que la mitad del precio de los combustibles que los uruguayos pagamos hoy son impuestos.
Son impuestos que tienen como objetivo también surtir de dinero las arcas de rentas generales para la financiación del presupuesto nacional. Entonces, cuando se ponga todo esto en conocimiento de la población y a su vez esto va a permitir, entre otras cosas, una operación verdad que va a hacer que la población esté enterada de los costos y sobrecostos que eventualmente podemos estar llegando a pagar por el precio de los combustibles. Pero, en resumidas cuentas, el objetivo final de estos artículos y del gobierno nacional es que a la brevedad posible el precio de los combustibles por lo menos comience un proceso de descenso o esté enmarcado dentro de un precio, una línea internacional, especialmente que siga la línea de los países de la región, producto de que usted no se olvide de que el combustible es un componente muy importante para mucha producción de nuestro país que luego tiene que competir internacionalmente con otros países que producen lo mismo y que quizás no tienen esos costos que tenemos nosotros. Senador, ¿qué tal? Florencia Sagasti lo saluda. Quería consultarle si lo sorprendió el apoyo que recibieron en conjunto a casi la mayoría de los artículos de esta LUC por parte de la oposición, ¿no? Bueno, sí, la LUC, la famosa LUC, tan criticada y tan condenada, salió con el 50%, la mitad de la LUC la votó todo el Senado en la comisión. O sea, la votó el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Yo creo que esto es un tema que me parece que echa por tierra la argumentación, primero que no se había podido estudiar, se pudo estudiar. Hecha por tierra de que no se iba a poder escuchar a toda la sociedad civil, se escuchó a toda la sociedad civil. Hecha por tierra que no se podía recibir a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, se recibieron a todas las autoridades del Poder Ejecutivo. En un trabajo intenso, en un trabajo muy intenso. Y en eso tengo que agradecer como presidente de la comisión al Frente Amplio y a todos los partidos políticos de la coalición de gobierno que colaboraron mucho para que eso pudiera suceder. Entonces, que haya salido por la mitad de los artículos, hayan salido votados por unanimidad, a mí me llena de satisfacción porque se pudo dialogar, se pudo negociar. O sea, el diálogo y la negociación volvió a ser una moneda corriente en el Parlamento, cosa que hacía muchos años que no sucedía. Y creo que eso es muy positivo y mejora mucho la calidad legislativa y además de eso logra consensos importantes como los que se lograron en la ley de urgente consideración, que la mitad de los artículos hayan salido por unanimidad de los votos de los senadores integrantes de la comisión, es un mensaje muy bueno. ¿Qué medidas se tomaron en conjunto para plantear en este proyecto en cuanto a la inclusión financiera, que era algo que defendía mucho el Frente Amplio? Bueno, en ese capítulo justamente el Frente Amplio no votó, habían algunos compromisos preelectorales vinculados fundamentalmente con la inclusión financiera, como usted bien dice. También se tomaron medidas porque creo que acá siempre hay una confusión entre lo que es la ley de inclusión financiera y lo que es el lavado de activos. Entonces, muchas veces, a veces en forma un poco picaresca, se quiere hacer ver como que relativizar algunas exigencias que la ley de inclusión financiera tenía, tiene como objetivo la opacidad, y eso no nada más lejano a la realidad. Tiene como objetivo beneficiar a los consumidores, beneficiar a los trabajadores, beneficiar a los comerciantes, especialmente a los pequeños comerciantes, que en muchos casos se vieron bastante perjudicados por aquella ley de inclusión financiera. Entonces, en ese sentido, se lograron algunos avances, y esos avances también encuadrados dentro de un objetivo que era mantener, sí, un estricto y férreo control sobre la posibilidad de la existencia de lavado de activos para que el Uruguay, entre otras cosas, siga siendo un país muy serio, como siempre lo ha sido, y también con el objetivo de el día de mañana no tener el problema con ningún organismo internacional que se dedica a fiscalizar que las normas internacionales sean cumplidas. En el Uruguay las normas internacionales van a seguir siendo cumplidas y a su vez también alguna medida lo que ayuda o intenta ayudar es a los trabajadores, a los jubilados, a la compra y venta de bienes muebles o inmuebles, etcétera, etcétera, que creo que son positivas.
Penades, este trabajo también derivó en otras modificaciones. Algunos de los aspectos que de repente tienen más sensibilidad, porque capaz que el tema de la inclusión financiera es un poco árido para el común de la gente, no lo comprende, no llega a entender bien el alcance, pero hay temas que son de extrema sensibilidad para la población, como puede ser el tema de las adopciones. Allí hubo algunas modificaciones y escuchamos algunas voces del Frente Amplio, por ejemplo el senador Andrade, que no ocultó su preocupación en el entendido de que de repente aquí pueda haber algún criterio a la hora de elaborar una lista que no sea del todo lógico a la hora de establecer las prioridades, que también habló de que le preocupaba el riesgo de legitimar cosas que vayan por fuera del INAU y evitar, de hecho, concusiones de hecho, porque se puede hacer un otorgamiento de adopciones que de repente no sea el adecuado. Digo, ¿qué puede decirnos usted de estas modificaciones que en materia de adopciones sufrió la Ley de Urgente Consideración? Mire, el objetivo fundamental de las modificaciones está relacionado con un hecho incontrastable. Hay miles de niños en condiciones de ser adoptados en el Uruguay que están esperando ser adoptados, no porque no haya interés de familias de adoptar, que también hay muchísimas familias con interés de adoptar. Por los trámites y los tiempos. Los mecanismos son tan engorrosos, absolutamente tan engorrosos, que hacen que muchas veces la situación sea la que hoy estamos padeciendo lamentablemente. ¿Cuál es? Hay más de 3.500 niños en instalaciones del INAU esperando a ser adoptados por familias que quieran tener un nuevo niño, un nuevo integrante de su familia. Y eso a mí me parece absolutamente insostenible. Y esto no quiere decir ni ablandar los controles, ni permitir ningún tipo de irregularidad, ni nada que se le parezca. Pero quiere decir que un niño, una niña, en condiciones de ser adoptado lo pueda hacer para recibir en la nueva familia amor, para poder ser incorporado a una vida familiar que es absolutamente insustituible y que no hay institución pública que funcione de la mejor manera que pueda sustituir a una familia a la hora de criar un niño o una niña. Y me parece realmente que los controles deben de existir, por supuesto que también. Que las exigencias deben de estar, por supuesto que también. Nadie está hablando de ablandar ninguna medida que garantice que ese niño o esa niña va a tener la mejor hogar, la mejor familia para poder vivir. Ahora, tampoco pasarnos de rosca como para que hoy haya miles, le repito, son miles de niños que el INAU tiene en sus instituciones o con familias sustitutas o en hogares transitorios que están esperando ser adoptados y que no terminan siendo adoptados y por ende los estamos condenando a quizás no tener una familia en el resto de su vida. No es nada menor este tema, ni para la crianza, ni para la formación, ni para porque la familia sigue siendo insustituible a esa hora, y en ese sentido van las medidas, en ese sentido se comienza a transitar, son medidas muy tímidas que lo que están intentando es comenzar a buscar un mecanismo para acelerar procesos de adopción sin que se pierda ninguno de los controles, ninguna de las exigencias. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el paisano. Y hoy el dato incontrastable es que son muchísimos los niños y las niñas que están en instituciones públicas en condiciones de ser adoptados. Y hay familias que están interesadas en adoptar, pero producto de muchas veces la burocracia, a veces la falta de personal también, a veces la falta de presupuesto también, digamos toda la verdad como es, pero realmente eso es lo que me parece absolutamente insostenible. Y en ese sentido la LUC comienza a transitar tímidamente un camino que vamos a tener que volver a retomar en poco tiempo más para lograr una mayor celeridad, eficiencia, profundidad en los estudios para que nadie se equivoque a la familia que vamos a mandar un niño o una niña, pero realmente lo que nos golpea, nos tiene que golpear, es que son miles los niños o las niñas que están en condiciones de ser adoptados y hoy no son adoptados en el Uruguay. ¿Puede pasar de que el conferirle cierto poder mayor a los jueces para resolver en este tema en algún momento pueda dejar de lado, para no decir pasar por arriba, dejar de lado algún informe técnico del INAU?
No busca eso. Lo que busca es que el juez tenga la potestad que en un tiempo prudencial, que estamos hablando de casi 1 año y medio de gestiones, al final pueda tomar la decisión de conceder la tenencia a ese niño o de esa niña. No, yo no Ahora, sé que yo creo buscara que en eso, un le preguntaba año, si eso podía pasar. bueno, puede pasar que el juez termine determinando si eso. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos escuchamos a los jueces decir que ellos muchas veces ven con desesperación cómo niños están en condiciones de ser adoptados y por producto vamos a definir de una manera que todos entendamos, de trámites, no se logra hacer. Y lo que termina sucediendo es que las familias terminan perdiendo el interés en adoptar esos niños producto de la cantidad de tiempo que tienen que esperar. Y ese niño o esa niña, quizás recién nacido, o a ver, no es lo mismo tampoco adoptar un niño o una niña cuando se tienen meses de vida que cuando de repente tiene 2 años o 3 años de estar viviendo en una institución, o tiene 4 años o 5 años, y eso realmente es lo que tenemos que tratar de revertir. Y eso no es, vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con ablandar controles ni estudios psicológicos que los padres tienen que tener a la hora de demostrar que están en condiciones de ser padres adoptantes. Pero tampoco pasarnos de rosca y tener hoy la situación que estamos viviendo, vuelvo a repetir, son muchísimos los niños y niñas que están en instituciones del INAU esperando. Está clarísimo, senador, porque sabemos de muchos casos que avalan lo que usted dice. Ahora, ¿se puede dar que familias de acogido, familias adoptantes, en definitiva puede ser quienes se queden con ese niño o esa niña? Porque muchas veces se generaba un determinado vínculo y venía una orden de retirar a ese niño o niña de ese lugar donde ya había tejido ciertos vínculos para ir a una familia adoptiva. ¿Se puede contemplar esto de que permanezca en ese hogar? Se puede contemplar. Ahora, fíjese usted pone un caso, imagínese un niño que está con una familia acogida 1, 2, 3 años, y con 3 o 4 años de un día para el otro viene un extraño y le dice, no, lo agarra al niño y se lo lleva a otra familia. No, es una barbaridad. Imagínese el daño psicológico, la ruptura de afectos, las consecuencias demoledoras que tienen eso en la crianza de un niño. Es eso lo que tenemos que tratar de evitar. Y eso está sucediendo hoy en nuestro país, que no lo querramos ver es otra cosa, pero está sucediendo. Senador, quería consultarle por otro lado, ya que se votó a favor de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, pero está el apartado sobre la restricción en las áreas protegidas que genera mucha polémica, bueno, en grandes partes del país, principalmente la gente que está vinculada con movimientos relacionados al cuidado del medio ambiente. ¿Cree que esto no podría afectar directamente al medio ambiente? Mire, se varió bastante la redacción de esos artículos y aquí tenemos una situación muy particular. Yo soy un gran defensor de la defensa del medio ambiente. Me considero y de todo lo que pueda hacer las áreas protegidas. Ahora, en nuestro país sucede algo que es muy común, que es que el papel diga una cosa y la realidad diga otra. En Uruguay hay 55.000 hectáreas más o menos declaradas como áreas protegidas. Ahora, ¿realmente las protegemos? ¿Realmente ejercemos sobre ellas un control que permita la preservación de especies y de biosferas que son imprescindibles mantener? Y a eso le tenemos que agregar otro tema que yo sé que genera debate, que es la defensa de las razones de interés general, ¿no? Que están vinculadas, por supuesto, con la fundamental necesidad de preservar el medio ambiente y los recursos naturales, en especial el agua, y otra también el derecho a la propiedad. O sea, porque generalmente cuando se habla de estos temas se ponen ejemplos, bueno, un estanciero con miles y miles de hectáreas que ¿qué le puede implicar el que tomamos la decisión de que sobre una parte de ese territorio no se pueda innovar, etcétera, etcétera? Puede ser una realidad. Ahora, también está un productor con 150 hectáreas que vive de la explotación de ese terreno. Que tiene que haber una explotación responsable, eso ni que hablar. Y que tiene que haber una preservación y que tiene que haber mecanismos del Estado que ayuden a ese productor a poder paliar el quizás dejar de producir de tal manera para preservar la calidad medioambiental de esa zona protegida, también. Ahora, todo eso necesita recursos.
Entonces, lo más fácil es decir, como generalmente esa decisión se toma sobre algo que no es nuestro, sino que es de un tercero, no hay nada más fácil que decir, bueno, usted a partir de mañana en este lugar, como ha sido declarado de área protegida, no puede hacer nada más que cierto grado de cosas. Y la persona le puede decir, pero mire, con esas cosas yo no subsisto. Y por otro lado, bueno, pero eso es un problema suyo. Bueno, esa es una decisión que que puede ser adoptada, pero que tiene sus consecuencias. Entonces es muy fácil tomarla desde un escritorio y perjudicar a mucha gente. Entonces, se buscó una medida alternativa. A este gobierno, el gobierno del presidente Lacalle Pou, el gobierno de coalición, les preocupa tanto el medio ambiente que crea un ministerio de medio ambiente. O sea, estamos jerarquizando, dándole un rango ministerial al tema que creemos que es fundamental. La preservación de las áreas naturales es fundamental. La preservación del agua y el cuidado del agua y de los recursos naturales es prioritario para nosotros. Ahora, creo que tenemos que dejar de creer que porque las cosas se legislen al otro día los problemas se solucionan y ir paso a paso haciendo y manejando las cosas con mucha responsabilidad. Aquí no está pensado ablandar ninguna medida, ni está pensado permitir que las explotaciones que ocasionen daños sobre la biosfera y el medio ambiente sea el pan nuestro de cada día. Nada que ver, nada más lejano a la realidad. Se logró un articulado que trata de lograr una cierto balance y en ese sentido creo que se va a poder trabajar, pero mis expectativas están mucho más centradas en lo que va a poder hacer el Ministerio de Medio Ambiente en el cuidado, la preservación, los recursos a cuidar y a otorgar también para que esos recursos naturales sean cuidados. Senador, se nos ha terminado el tiempo. Nos quedaban más preguntas sobre el tema de la ley de urgente consideración. Por ejemplo, cómo quedó el régimen de contratación de artistas, algo de lo que se ha hablado mucho en estos tiempos. Muchos se han preocupado, muchos quieren saber qué es lo que sucede. Yo no sé si usted, que además es muy extenso, porque además su labor es parlamentar, podrá en una línea resumirnos en qué queda este aspecto. Ese aspecto queda tal cual, o sea, no se innovó en la búsqueda justamente de preservar la necesidad de que la contratación de artistas, y más durante este tiempo está sufriendo tanto la economía en general y en especial los temas vinculados al arte, no se decidió no innovar para que el régimen de contrataciones siga siendo el mismo que hasta ahora existe. Bien, le agradecemos muchísimo por su tiempo. También le íbamos a pedir una impresión de estos hechos horrendos que nos enlutaron en el día de ayer. Usted como integrante de uno de los poderes del Estado, con mucha experiencia legislativa, ¿qué puede hacer Uruguay? ¿Estamos capacitados para combatir el narcotráfico en caso de que esto tenga vinculación? Pero además va más allá, porque están este asesinato cruel de los 3 infantes de Marina, está el asesinato de este árbitro de fútbol para robarle un auto, está un problema enquistado en la sociedad que es la violencia doméstica y que cuesta la vida de mujeres y de niños mayoritariamente, y da la sensación como que venimos corriendo la liebre de atrás, senador. ¿Usted tiene esa misma impresión? Sí, son 3 casos distintos. El de la violencia intrafamiliar. Desde luego, pero son 3 problemas que tiene la sociedad. Sí, por supuesto, ni que hablar, sí, usted tiene toda la razón del mundo. El problema intrafamiliar que sucedió en Rocha es una tragedia. La violencia intrafamiliar o se instaló o emergió esta barbaridad que estamos viviendo día por medio de violencia que llega hasta la muerte de personas inocentes como son estos niños o a veces son mujeres, y eso es realmente un problema cultural gravísimo y algo absolutamente incalificable desde todo punto de vista, una crisis de valores. El tema de la violencia sufrida en Sayago con la muerte de esa persona por robarle el auto es algo también espantoso, que es también parte de esa cara de violencia que estamos viviendo y del delito que estamos viviendo. Y lo más complicado, a pesar de lo espantoso de estas 2 anteriores, es lo que sucedió ayer en esa dependencia del Ministerio de Defensa, con la muerte de 3 marineros de la Infantería de Marina Armada Nacional. Esperemos a que se avance sobre las investigaciones. Es un tema gravísimo desde todo punto de vista, que nos puede estar enfrentando una realidad
realmente muy complicada para los tiempos que se avecinan. ¿Esto pasa por adecuar la legislación? ¿Pasa por hacer cumplir la ley que está vigente? ¿Por dónde pasa, en su opinión, la solución a estos problemas? Es una mezcla de cosas. La educación en valores, el cumplimiento estricto de la ley y el tema del narcotráfico es un enfrentamiento casi que, o sea, estamos viviendo una nueva forma de conflicto que son los conflictos asimétricos. O sea, son los conflictos de organizaciones criminales que se levantan en guerra contra el Estado. Si esto fuese eso, que todavía no lo sabemos, o sea, todavía no se puede inducir en nada, pero lo que está pasando en otras partes del mundo es esto, y que lamentablemente parecería ser en Uruguay llegó este episodio, este lamentable episodio. Lo que estamos enfrentando es un conflicto asimétrico, un conflicto no entre estados, como tradicionalmente se vivió en el siglo XX o en el siglo XIX, sino un conflicto entre organizaciones criminales con muchísimo poder económico y con una capacidad de adoctrinamiento basada fundamentalmente en la drogodependencia, y con recursos ilimitados, quizás hasta mayores recursos que los estados, y que nos enfrentan a un grado de violencia sin parangón. Porque la violencia, lo que se pretende generar es miedo. Y en la brutalidad de los asesinatos lo que se pretende generar también es miedo y terror. Tal cual. Entonces, esperemos que esto no sea, pero si es, estamos enfrentando un tema al que nos vamos a tener que preparar. Senador Gustavo Penades, coincidimos. Senador Gustavo Penades, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Tenga buen día y un placer. Hasta pronto. Gracias, igualmente para usted. Bueno, qué problema, ¿no? Evidentemente no es cuestión de que, bueno, a ver, legisladores solucionen este problema. Son parte de la solución, ¿verdad? Del Poder Legislativo como legisladores, como quienes redactan las leyes. Claro. Está la justicia, ¿no? De que haga cumplir la ley, de que imparta justicia. Está el tema educativo, es un problema de educación, no me refiero al tema de los 3 soldados, me refiero al tema de lo que significa la violencia intrafamiliar y a lo que significa también, bueno, esta gente que sale a robar un auto y como no te lo puedo robar o te resistís, te mete un tiro en el pecho. Hay toda una cuestión de una violencia enquistada que sin lugar a dudas que también tiene un componente educativo, de valores, de principios, de límites, una cuestión estrictamente familiar. Y como tenemos familias diezmadas, familias destrozadas, familias totalmente destruidas, desunidas, separadas, es muy difícil generar esa contención hogareña que de repente los que somos un poco más veteranos decimos no, porque en mi época nos enseñaban valores, en mi época respetábamos al policía, respetábamos al maestro, respetábamos al almacenero, por supuesto que respetábamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros abuelos. Hoy pasás lista por todo eso y en muchos casos no existe nada, como que hay una falta de contención brutal. Entonces son varios componentes. Esto arriba de una mesa se ponen muchos elementos y es un asunto muy complejo. De lo que no caben dudas es de que estamos frente a problemas muy serios, a que la gente tiene miedo, la gente está cansada, la gente está harta. Y bueno, todo eso también engendra y genera más violencia, porque dice, no, ¿sabes qué? Estoy podrido de que la policía no venga o de que la justicia los deje entrar por una puerta y salgan por otra, y la gente opta por hacer justicia por mano propia, que no está bueno para nada porque las cosas pueden terminar mal. Ahora, no me toques lo mío, no me toques a los míos, porque ahí sí van a conocer a otra persona, ¿no? Es un tema muy complejo, pero en definitiva tenemos que dejarnos de hablar, de analizar y de opinar sobre los diagnósticos y poner manos a la obra. Bueno, todos estos temas van a estar muy presentes, me parece, también lo que es la votación de la ley de urgente consideración, que ingresa este miércoles 3 a la Cámara Alta y tienen plazo hasta el 7 para ingresar a diputados. Así que, bueno, temas muy latentes que van a estar presentes en todo el debate. Y en el mes de julio, que ya quedará firme la ley, sea por, ojalá, negociaciones y acuerdos entre partidos políticos integrantes del gobierno y la oposición, y no que sea por una cuestión de que se enfrasquen en discusiones y cuando venzan los plazos quede firme la ley. Que se pueda discutir, que se pueda modificar, que todas las ideas puedan ser escuchadas, planteadas, que se puedan incorporar las que sean viables de incorporar, en definitiva, que termine siendo lo mejor para la sociedad en su conjunto. Vamos a una pequeña pausa, ya venimos con más aquí, quédese con nosotros.